con humildad. Digámosle a Dios: Señor, háblame. Diga que conmigo: Señor, háblame. Bueno, porque yo el día que usted esté con el Señor, no va a tener excusa de decir que no le enseñaron, no le dijeron. Usted está siendo enseñado, amén. El acto de nosotros es poner atención y tener entendimiento de lo que estamos recibiendo, amén. Que no es letra, es espíritu. Así es que estamos en el libro de Deuteronomio, hermanos. Libro de Deuteronomios, capítulo 8, verso 2. Y ya lo hemos leído muchas veces, pero cada vez que lo leemos se me hace tan rico, amén. Así que oremos. ¿Y hemos orado ya por la palabra o todavía no? No, vamos a orar por la palabra. Incline su rostro. Dios, en el nombre de Jesús, pon entendimiento, sabiduría en nuestros corazones. Padre, abre un espíritu de revelación. Señor, háblanos de una manera especial. Reprende, ata todo espíritu que se mueve en los aires, échalos fuera, Señor. Todo aquello que razona, Señor, en contra de tu verdad, todo aquello que no es tuyo, Señor, sea reprendido y sea atado, echado fuera de este lugar. Danos un espíritu de aprendizaje, Señor, un espíritu diestro, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Una palabra rica, una palabra buena, una palabra que edifique, que restaure y que nos capacite y nos prepare, Señor, para tu venida, Dios. Gracias te damos, Señor, por tu dulce presencia en medio nuestro, por todo lo que tú haces, Señor, y lo que sigues haciendo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Y usted dice: amén. Amén, hermanos. Entonces dice la palabra del Señor: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardas o no sus mandamientos. Te humilló y te dejó tener hambre, te alimentó con el maná que no conocías ni tus padres conocían. A ver si le sea, okay. Y dice: ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos, para temerle, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo, de cebada, de viñas, de higueras, de granados, una tierra de aceite de olivo y miel. Una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes puedes sacar cobre. Amén. Entonces vamos a introducirnos, hermanos. Hemos estado hablando un poquito de esta serie, ya vamos en el 5.º mensaje con la introducción, vamos en el cuarto fruto, amén. Y yo estoy viendo, hermanos, que los frutos estos son con propósitos eternos, de salvación eterna, con preparación, capacitación de Dios. Pero también veo que a través de esta escritura Dios nos muestra y nos ordena y nos da instrucciones, lo que nosotros, hermanos, debemos de entender y comprender en nuestro corazón, dando a entender que muchas de las veces, hermanos, no tenemos entendimiento de las cosas que vienen a nuestra vida. Pero en una ocasión, hermanos, por ahí se dijo, todo dice que todas las cosas cooperan para bien. Amén. Entonces, si todas las cosas cooperan para bien, es porque Dios tiene un propósito de darnos un buen futuro y darnos, hermanos, un buen fin de todas las cosas. Hemos mencionado, hermanos, en los otros mensajes ya 4 frutos. Y estos 4 frutos, hermanos, hemos hablado, hermanos, de la introducción por un desierto, del trayecto a través de un desierto, donde había pruebas y formación y disciplina. Diga conmigo: pruebas, formación
y disciplina. Otra vez, pruebas, formación y disciplina. Bueno, y cuando nosotros vemos eso, pruebas, formas y disciplina, hermanos, es lo que nos tratan en un desierto, es lo que nosotros debemos de comprender y debemos de entender. Es que nosotros, hermanos, no estamos aquí por suertudos. No estamos aquí, hermanos, porque somos muy hábiles o muy inteligentes. No, no, es porque el Señor tiene un propósito con nosotros. Yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes pruebas, por diferentes luchas, por diferentes adversidades, por dolores, por sufrimientos, por aflicciones, pero a fin de cuentas estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y estamos siendo capacitados con la palabra del Señor. Pero cuando también hablamos del primer fruto, recuerde, hermanos, del primer fruto, hablamos del trigo, que nos habla de morir o de muerte y resurrección. Y cuando nosotros vemos que el trigo es muerte y resurrección, nos está hablando de morir a un personaje, a un yo interno, a un egoísmo, a un egocentrismo, hermanos, donde nosotros siempre mencionamos el yo, el yo y yo, y obramos en nuestra carne, obramos en nuestra naturaleza carnal. Eso es, hermano, a lo que Dios se refiere cuando hacemos trigo. Cuando hacemos trigo, hermanos, tenemos que entender que tenemos que ser gente de testimonio, gente que tiene que morir a sí mismo y tiene que mostrar que ha resucitado como una nueva criatura en Jesucristo. ¿Está conmigo? Pero la cebada también, hermano, nos enseña una vida que, hermanos, que tenemos que ir madurando, porque la cebada, recuerda, es una planta que alcanza una madurez muy rápida y que tiene la capacidad de enfrentar varias estaciones del año y tiene la capacidad de resistir sequías y climas, hermano. Entonces fíjese que hermanos, esta es la cebada. Y esto nos habla también para madurar para un arrebatamiento. Diga conmigo, un arrebatamiento. Entonces la tercera, la cuarta, el cuarto mensaje, que es el tercer fruto que hablamos, hermanos, hace 15 días, porque la otra semana predicó nuestro hermano Talamantes. Hablamos de las viñas, y las viñas representan una vida de sufrimiento y aflicción por el evangelio para una entrada al reino. Es decir, que nosotros tenemos que tener ese entendimiento. No podemos vivir un evangelio, hermanos, de mediocría, o ser unos mediocres en el evangelio, que pensemos que todo va a estar de color de rosa. No, el verdadero cristiano, hermanos, levanta persecución. El que trae una verdadera palabra de parte de Dios levanta persecución. ¿Por qué? Porque así persiguieron a Jesús. Cuando Jesús hablaba, hermanos, lo empezaron a perseguir por la palabra que hablaba, porque ofendía, aparentemente los ofendía, hermanos, a los fariseos, a los religiosos, aquellos a quienes se les declaraba la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios también dice que aparece un cuarto fruto. Un cuarto fruto que es, diga conmigo, las higueras. Entonces hoy estaremos hablando sobre el cuarto fruto, que son las higueras, y esto está interesante. Dice Deuteronomio capítulo 8 verso 7: porque el Señor tu Dios te trae a una tierra de corrientes, a una tierra buena, una tierra de corrientes, de aguas y de fuentes, de manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo, de cebada, de viñas, de higueras y granados, y una tierra de aceite de olivo y de miel. Mire que yo quiero ver algo allí, hermano. Yo no creo, por ningún motivo, a ver, ya sé, aquí está, que Dios agarró esos frutos por sorteo nomás y los puso allí. Yo no creo eso. Yo creo que Dios sabía qué clases de frutos
quería darle a Israel. Porque a través de esos frutos iba a hablar Dios a sus vidas. A través de esos frutos Dios iba a ayudar a Israel. A través de esos frutos Dios iba a disciplinar a Israel. A través de esos frutos Dios le iba a enseñar a Israel lo que había verdaderamente en sus corazones. Por como lo sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón. En este momento Dios sabe lo que está pasando por tu corazón, por mi corazón. Él lo sabe, hermano. Que lo quieramos esconder, ese es otro asunto. Pero a Dios no lo podemos engañar. Cuando Caín estaba enojado, el Señor le mira el rostro y le dice: Caín, ¿por qué estás enojado? Y le dijo: mira, tu rostro se ha mudado. Tu rostro ha cambiado, dándole a entender que en tu rostro se mira lo que traes en tu alma. ¿Está aquí conmigo o se está durmiendo? Porque mire, a través de estos frutos, hermano, que Dios escoge, como es del trigo, como es la cebada, las viñas, pero las higueras, hermano, las higueras son algo tan especial, porque estas higueras, hermanos, son muy populares en Israel. Era uno de los árboles donde varios personajes, si usted busca, muchos personajes se metieron bajo la sombra de las higueras, representando, hermano, una cobertura, representando una sombra, representando una seguridad, representando una paz debajo de la sombra de la higuera, representando ser un verdadero israelita, hermano. Porque cuando Natanael estaba allí, dice que Jesús lo vio debajo de la higuera y dijo: allí está un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Entonces, ¿qué representa una higuera? ¿Por qué hay higueras en esa tierra, hermanos? Mire, vamos a ver, hermanos, la definición de esta palabra higuera. Dice que la higuera, hermanos, significa bíblicamente, dice que significa seguridad y calma. Diga conmigo: seguridad y calma. Pero también, hermanos, nos estamos refiriendo al árbol habitual en las antiguas tierras bíblicas. Oiga, es un árbol que es capaz de vivir en terrenos pobres y terrenos pedregoso. Entonces, esta higuera nos habla de una característica de ¿qué? Diga conmigo: de humildad. La higuera nos habla de la humildad. Y no me diga que la humildad no es un fruto en una persona. Porque ya de que somos arrogantes y sangrones, altivos, apáticos, indiferentes. Y muchas de las veces no tenemos este fruto. Porque fíjese, si ese árbol es capaz, ¿qué le habla a usted la palabra capaz? ¿Sabían que muchos de ustedes no son capaces de vivir sin economía? No son capaces. Muchos de nosotros no somos capaces de hacer muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque nos falta humildad. Entonces dice que este árbol era capaz de vivir en terrenos pobres, es decir, donde la tierra estaba muy pobre para que ese árbol pudiera sobrevivir, pues. ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso Pablo decía: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. O sea que Pablo tenía el fruto de ser una higuera. Esteban tenía un fruto de una higuera, porque Esteban dijo: perdón, Señor, no les tomes en cuenta el pecado que cometieron contra mí cuando lo apedrearon. Jesús dijo: Padre, no les tomes en cuenta ningún pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen.
O sea que una persona que es capaz de perdonar tiene el fruto de la higuera. Pero aquel que no tiene esa capacidad de perdonar, es que no tiene humildad. Porque entonces esa persona cree que él nunca falla, que es perfecto. Y aunque no digan amén, es amén. Por eso es que uno no debe de admirarse ni escandalizarse, ni hermano, ni nada, porque uno puede fallar. Porque uno puede fallar. Entonces cuando uno falla, uno quiere que sean humildes con uno, pero uno no es humilde con los demás. De eso se trata la higuera, que tiene capacidad de vivir en terrenos pobres y pedregosos, hermano. Es decir, ásperos, rocosos. Cuando tú eres humilde, eres capaz de soportar gente áspera. Eres capaz de soportar gente, hermanos, insoportable de carácter. De eso se trata la higuera. Pero hay mucho más, hermano, hay mucho más. Mire, déjeme aquí porque no traigo mi tableta ahora, ni traigo la de Ramón. Entonces, otra definición nos da un poquito más de luz. La higuera crece, las higueras crecen, oiga, espontáneamente en terrenos rocosos, incluso en muros, oiga bien, en muros, donde pocas plantas encuentran oportunidad. El desarrollo de sus raíces es temido, escuche, por mover los suelos donde están situados. ¿De qué nos habla todo esto? Si una higuera es capaz de crecer en un muro, de crecer hermanos, en un lugar donde no muchas plantas pueden crecer, eso me habla de un verdadero cristiano. Por eso le dijeron a Natanael: este es un verdadero israelita. O sea, quiere decir que no había verdaderos israelitas. O sea que Jesús en Natanael vio características del fruto de la higuera. Pero fíjese qué tremendo que este árbol dice que donde sus raíces crecen es capaz de remover el suelo. O sea que cuando tú tienes el fruto de la higuera, hermano, donde tus pies son plantados y te arraigas, eres capaz, hermano, de revolucionar, de mover, de accionar, de lanzarte a otros niveles, porque esas raíces están meramente incrustadas en la roca. Qué tremendo. La higuera produce un látex irritante, me imagino que un líquido. Algunas higueras, oiga esto, esto está interesante. Algunas higueras llamadas breveras son bíferas, discúlpeme, y reflorecientes. Dice, porque producen dos clases o dos cosechas al año. La primera, que hermano, es de las breves a principio de verano, y la segunda de higos sobre el fin del estío. Bueno, las breves se producen en otoño, pero permanecen en el árbol durante el invierno. ¿Está conmigo? Dice que las breves se producen en otoño, pero permanecen en el árbol durante el invierno, madurando al fin de la primavera. Otras higueras, en cambio, solo dan higos. Entonces, en otras palabras, las higueras son breves. ¿Cuál es la definición entre el higo y la breve? Porque son dos clases de cosechas que se dan. La breve son higos del año anterior
que no llegaron a madurar como consecuencia del frío. Entonces, ¿sabe qué me habló Dios allí? Que por eso mucha gente cayó, porque no maduraron por el frío, porque se enfriaron y como higos se cayeron de la higuera. Tenemos que tener cuidado, hermanos, que el frío no llegue a nosotros y hermanos, y que no lleguemos a madurar. Porque fíjese, los otros que sí llegaban a madurar se convertían en higos o daban higos. Dice, y se cosechaban entre los meses de junio y julio. Por su parte, los higos se recogen entre agosto y septiembre. Además, tampoco comparten, oiga, el color ni el sabor con las breves. Las breves son unas y los higos son otros. Pero es del mismo árbol que da 2 veces cosecha. Pero esa cosecha hay un fruto que no llega a madurar. Ese es el cuidado que Dios quiere que nosotros tengamos. Que no nomás lleguemos a dar fruto que es breve, sino que lleguemos a dar higos. Entonces ahora entiendo por qué Jesús maldijo la higuera. Jesús no estaba hablando de las hojas. Jesús no estaba, porque dijo que cuando él fue a buscar, hermanos, fruto en el árbol, dice que no era tiempo de dar fruto. O sea que sí había breves, pero no había higos. ¿Está conmigo? Y esto está interesante porque ahora se explica por qué mucha gente cayó en la frialdad ahora en la pandemia. Fíjese, se los comió el frío. No maduraron. Y todavía dentro de la iglesia hay gente que está como breve y no como higo. Porque el higo, hermano, las hojas de higo son medicinales. Tiene muchas propiedades el higo. Ok, déjeme avanzar. Explicar un poquito más a donde quiero llegar. Ahora, ¿qué dijo Jesús de esto? Mateo 24:32. Dice: aprendan de la enseñanza que da la higuera. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas, está hablando de las breves. No le está hablando de la rama que usted conoce. Está hablando de las breves, o sea, de la primera cosecha. Porque cuando la higuera, dice que aprender la higuera, cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. ¿Cuándo se recogen los higos? Cuando está el verano. Diga conmigo, cuando está el verano. Entonces el Señor dijo: aprendan de la higuera. Y dice: ahora, ¿qué se puede aprender de esta enseñanza de la higuera? Porque lo primero que estamos viendo es que aquí la higuera representa a Israel. Veamos un poquito de esto. Mire, yo estoy acostumbrado a darle para arriba y veamos un poquito. Jesús quiere que sus palabras no pasen desapercibidas o queden en el olvido. Y por ello el Señor presenta un símil más con el fin de dejar claro que todo esto realmente acontecerá. ¿De qué está hablando? De los acontecimientos y señales de lo que habla Mateo 24. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el fruto de la higuera
me habla a mí que yo tengo que tener ese fruto para poder discernir los tiempos y las señales que están sucediendo, si Cristo está cercano o está lejano. Y hay gente que ni siquiera percibe que Cristo ya viene. Hay gente que hermanos les da un comino si Cristo viene o no viene. Estoy hablando de los cristianos. No nos estamos preparando. Estamos viendo las señales y nomás las vemos, pero no nos apercibimos. Y aquí Jesús en donde dice aprender de la higuera, es que está diciendo para que no pasemos desapercibidos de las señales que Dios nos va a dar para entender que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Pero tengo que tener el fruto de la higuera. Entonces fíjese lo que dice aquí. De la higuera aprender de la parábola. O sea que hay una parábola. Cuando ya sus ramas, está hablando de las breves, estén tiernas y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, oiga, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. Si nos damos cuenta, hermano, el propósito de estas palabras es crear expectativa en cuanto al fin del mundo y sobre todo su segunda venida, ya que no hay nadie que pueda saber con exactitud el día y la hora donde, hermano, donde ocurrirá estos eventos. Pero hay ciertas señales que, hermanos, los fieles deberían observar con la expectativa que su regreso está pronto a ocurrir. Ahora bien, esto lo hace a través de usar una figura literaria. Dice que la versión Reina Valeria traduce como parábola. La parábola de la higuera. La higuera es una planta muy popular en Israel, así como los higos que produce y que es un fruto comestible. La higuera produce dos frutos en el año. La primera cosecha, las breves o higos tempranos, maduran entre junio y principios de julio. La segunda cosecha, los higos tardíos, maduran en agosto. Tomando como comparación la higuera, Jesús dice que la higuera debemos aprender, ya que ellos sabían que el verano estaba próximo cuando veían que las ramas de la higuera estaban tiernas y de ellas brotaban sus hojas. Así nosotros deberíamos saber que su segunda venida estaría cercana cuando viéramos el cumplimiento de todo lo que de lo que él ha estado hablando. Por tanto, el propósito de la parábola de la higuera era hacer entender a los discípulos que la observación, ¿verdad?, de las señales que él ha venido hablando darían un anuncio que segunda venida estaba pronto a ocurrir, que su segunda venida estaba pronto a venir. Y por ello debería estar alertas a la expectativa de esto. Podría ocurrir, porque esto podría ocurrir tarde o temprano. Es decir, ¿qué nos está hablando todo eso de la higuera? Una de las señales muy contundentes o claras es que cuando Israel sea rodeado por las naciones, tenemos que levantar la cabeza porque Cristo viene. O sea que Israel es el reloj, hermanos, profético. Lo que sucede allá en Israel, lo que, hermanos, las señales que estamos viviendo, las cosas que estamos expectando, hermanos, nosotros tenemos que estar apercibidos de lo que está sucediendo. Esta guerra que empezó es una señal de rumores
de guerras y guerras. Les dijimos, van a venir cosas, no va a cambiar el mundo no va a mejorar. La pregunta es, ¿estás dando fruto de higuera? ¿Estás a la expectativa? Estamos nosotros metiéndonos con Dios, orando a Dios, aunque seamos faltos, aunque seamos hermanos insuficientes, estamos diciéndole a Dios, perdónanos, límpianos, cámbianos, Señor, ayúdanos, Señor, danos perseverancia. ¿Estamos atentos a trabajar en Dios? ¿O nomás estamos, hermanos, rondeando nuestras casas, hermano, y estando allí, hermano, nomás batallando y batallando sin hacer nada en Cristo? Porque una persona, hermano, que dice que Cristo viene y estamos en nuestras casas allí nomás echados y viendo televisión, eso no estará apercibido. Eso no es estar apercibido. Una persona faltista en la iglesia no es estar apercibido. Una persona que desecha la palabra de Dios no es estar apercibido. Necesitamos el fruto de la higuera. De entender que bajo la higuera, hermanos, hay un fruto llamado higo que nos da paz y seguridad. Y fíjense, curiosamente dice que cuando estén diciendo allá en el oriente paz y seguridad, ¡pum!, va a caer la destrucción repentina. Entonces, esto está muy interesante. Mire, en otras palabras, la parábola de la higuera tiene como propósito despertar a los discípulos de Jesús una actitud de alerta, pensando que tarde o temprano su segunda venida los podría sorprender y por tanto deberíamos vivir estando siempre preparados para ello. Qué tremendo, hermano, esto. Cuando abres los códigos, las dimensiones de la revelación que Dios te habla, y como a mí yo sentí que Dios me dijo, prepárate, no dejes de buscarme, no dejes de buscar mi rostro, porque yo vengo pronto. Pero ¿a quién va a agarrar ¿cómo se dice esa palabra? Desprevenidos. ¿A quién? Al que no está viendo lo que está sucediendo en el mundo, a las señales que Dios está permitiendo que se cumplan en Mateo 24. A esas personas va a agarrar el Señor desprevenidos y no van a tener un arrebatamiento. Entonces, los frutos de la higuera, hermanos, nos hablan de poder estar alertas y despiertos a su próxima venida, a través de ver cómo las señales nos dicen cada vez que Él está a las puertas. Porque ¿por qué más? ¿Qué más podemos nosotros aprender de la higuera? De este fruto. Dice la palabra de Dios, Primera de Reyes 4. Vea lo que dice. Déjeme ver. Y Judá e Israel vivían seguros. Vea conmigo, seguros. Cada uno debajo de su parra y debajo de qué. Si se fija. Desde Dan hasta Berseba todos los días de Salomón. El fruto de la higuera me enseña seguridad y paz. Cantares capítulo 2 dice: la higuera ha echado sus higos, oiga esto, y las vides en Sirene dieron olor. Diga conmigo, olor. Y luego viene lo que dice: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ve. ¿Sabe de quién está hablando eso? De la iglesia. ¿A quién le están diciendo levántate, amiga? A la iglesia. ¿Qué hace la higuera? Diga conmigo, da el olor. Cuando tenemos